Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Emperador de los Huesos. Capítulo 1. Una extensión interminable de oscuridad se extendía hasta el horizonte, sin principio ni fin. Oscuridad, nada más que oscuridad. O, al menos, hasta ahora. En un lugar donde antes solo había oscuridad, apareció una diminuta luz. Era tenue y apenas más grande que un grano de arena, pero en ese mundo donde la luz nunca había llegado, era todo. Se desplazó lentamente, perdido en el vacío, deslizándose a través de la oscuridad. Su camino o destino eran completamente desconocidos, al igual que el motivo de su aparición. El tiempo pasaba como un arroyo en el que no se veía ninguna onda, siempre avanzando a un ritmo constante, sin dirección ni cambio. No se elevaba ni descendía, simplemente se dejaba llevar. Una calma tranquila la rodeaba, pero la pequeña luz se negaba a dejar de moverse, como si se dirigiera hacia algo que se encontraba frente a ella. Los años se convirtieron en décadas, y las décadas en siglos. El significado del tiempo se perdió hace mucho tiempo en este mundo. En poco tiempo, había pasado un eón desde que la luz apareció por primera vez en este mundo. Y con ella, algo que tampoco pertenecía a la oscuridad se hizo visible en la distancia. Ni luz ni oscuridad, sino algo completamente distinto e imposible de captar. Era todo para uno y nada para el resto. Como si estuvieran destinados a ser uno, la luz y el otro se sintieron atraídos uno hacia el otro. Una fuerza de otro mundo atrajo a ambos y los acercó más, su atracción se hacía más fuerte con cada disminución de la distancia. Con abrupta finalidad se encontraron, y la luz fue tragada por completo. Por un instante, un destello iluminó el vacío con un brillo cegador, luego se desvaneció rápidamente, revelando un nuevo orbe de luz donde los dos se habían fusionado. Más grande que los dos anteriores, pero de alguna manera, todavía incompleto. ¿Eso? El orbe palpitaba con nuevos pensamientos que ahora podía comprender. Sí, se dio cuenta de que era un eso. Y al darse cuenta, el orbe aumentó de tamaño y su luz parpadeó un poco más. Pero todavía faltaba algo. ¿Qué otra cosa? ¿Nosotros? No, ¿yo? Sí, eso me pareció bien. También fue un yo. El orbe se iluminó y se expandió una vez más. Pero, aún había algo más, algo vital. Pasaron los segundos y entonces. ¿A mí? Sí, yo, pero no solo yo, o ello. Todos ellos, juntos. Soy yo, y yo soy ello, y ello soy yo. El mundo entero se estremeció cuando el orbe triplicó su tamaño y su luz se volvió tan brillante que amenazaba con devorar la mismísima oscuridad. Y entonces, algo despertó en su interior, mientras el orbe de luz resultante latía con comprensión, dándose cuenta de que no era solo una simple luz, sino una conciencia. Y tenía un nombre, Kaden. Con esa revelación final, Kaden, que ya no era solo un simple orbe de luz, cobró conciencia en este mundo. Como si siempre hubiera existido. ¿Dónde estoy?, se preguntó Kaden, sin recordar cómo ni por qué había llegado allí. Todo y nada impregnaban su entorno al mismo tiempo. Intentar moverse no daba resultado, no podía sentir ni una sola parte de su cuerpo. ¿Era esto la muerte? La oscuridad lo envolvía todo, como un velo que cubría sus sentidos. Sus pensamientos llegaban lentamente, perezosamente, luchando por encontrarle sentido a lo que había sucedido. Su alma temblaba mientras recuerdos confusos se abrían paso hasta el frente de su mente. Sus recuerdos eran un caos confuso, imágenes que pasaban ante él sin conexión entre sí. Al concentrarse en ellas, sentía escalofríos en el alma y dolor en la conciencia. Recordaba la sensación de que su cuerpo se desgarraba y la de caer. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz sonaba distante y débil. Y entonces lo vio. El rostro familiar de su padre lo miró, contorsionado en una máscara de odio. Las venas de su cuello se hinchaban como cuerdas carmesí, sus labios se contraían en una mueca salvaje mientras sostenía un jarrón roto en sus manos. La sangre fluía libremente por el jarrón, cubriendo sus brazos y goteando al suelo. Una sensación cálida se extendió desde su cabeza, un líquido rojo resumaba por su cabeza, cubriendo sus ojos y dándole a todo un brillo rojo inquietante. Todo se volvió más oscuro a medida que su conciencia comenzó a desvanecerse, y luego todo fue negro. Kaden se tomó un momento para reflexionar sobre el recuerdo. ¿Entonces estaba muerto,
Ser testigo de su propia muerte de forma tan vívida fue traumático, por decirlo menos. La sensación de que su cuerpo se desplomaba por la pérdida de sangre, de que sus pensamientos se ralentizaban, muerte. Debería haber sido una sorpresa, pero no fue así. No era la primera vez que su padre se enfurecía y lo golpeaba hasta casi matarlo. Esta vez, simplemente, había ido demasiado lejos. Casi quiso reírse. Al menos, el cabrón recibiría lo que se merecía. Su único pesar era no poder presenciar cómo se llevaban a la cárcel al patético borracho al que llamaba padre. Finalmente libre para purgar al hombre de su mente, sus pensamientos regresaron a su situación actual. ¿Y qué sucede ahora? La muerte le había parecido extrañamente indolora. Flotó sin rumbo en el espacio misterioso, con sus pensamientos dando vueltas. ¿Se suponía que esto era el más allá? ¿Iba a quedarse allí por toda la eternidad? Antes de que pudiera pensar más, una voz horrible y grave le llegó desde algún lugar más allá de la oscuridad. Veo que finalmente has despertado, niño, le habló directamente a su mente, y oírlo lo llenó de pavor. Sintió peligro, más del que jamás había sentido antes. ¿Quién eres?, pensó Caden, con el miedo arrastrándose por su voz imaginaria. Quería mirar a su alrededor y encontrar la amenaza desconocida, pero allí estaba él, una simple brizna de nada. Interesante pregunta. ¿Quién crees que soy? La voz se rió entre dientes, con malicia destilando cada palabra, claramente obteniendo una alegría enfermiza de meterse con él. Dios. Ken no pudo evitar que el pensamiento se formara en su mente. No lo creía realmente, ya estaba seguro de que si Dios era real, definitivamente no sonaba así. Sin embargo, ¿quién más podría ser? El ser se rió con un rugido y Caden sintió que sus dudas se hacían más fuertes. No soy exactamente un niño, aunque supongo que para ti existen ciertas similitudes entre Dios y yo. Después de todo, como Dios solía ser, ahora soy el amo de tu alma. ¿Mi alma? De hecho, pagué un precio muy alto por ello. ¿Qué quieres de mí? Caden sintió una vez más el peligro que emanaba del ser desconocido. Ya verás, ahora ven niña, hay mucho que tenemos que hacer. Y entonces Caden se encontró siendo jalado. Brillante, todo era tan malditamente brillante. Caden movió instintivamente el brazo para protegerse la cara y cerró los ojos con fuerza. Espera, tenía brazos otra vez. En estado de shock, abrió los ojos de golpe. Hizo una mueca de dolor cuando la luz brillante casi lo cegó, y tardó varios segundos en acostumbrarse antes de que su visión se aclarara y pudiera distinguir los detalles del techo de la caverna, junto con una colección de delgados huesos blancos que se parecían a una mano esquelética. Su mano. No estaba dispuesto a creerlo, así que trató de mover la mano y la mano esquelética se movió en respuesta, siguiendo cada una de sus órdenes. Inclinó la cabeza y miró hacia abajo para encontrar su cuerpo. Para su horror, innumerables huesos estaban dispuestos en una figura similar a la de un esqueleto, que se extendía desde los dedos de los pies hasta el cuello. Se sentía como si se estuviera volviendo loco, como si su mente se hubiera destrozado por todo el estrés. Seguramente esto no podía ser real. Seguramente su cuerpo no podía estar hecho de putos huesos. Todo su cuerpo se estremeció y con él se escuchó un espeluznante traqueteo, perturbándolo aún más. Joder, 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 realmente me estoy volviendo loco. Gritó y su voz salió como un silbido espantoso, sus huesos de la mandíbula crujieron. La ansiedad lo invadió mientras inhalaba y exhalaba, una extraña sensación de frío lo invadió mientras el aire pasaba rápidamente por lo que fuera que fuera. ¿Cómo podía seguir respirando? Sus manos seguían temblando y el ruido resonaba en las profundidades de las cavernas. Tenía que salir de allí, tenía que despertar de esta pesadilla. Con convicción, levantó sus manos temblorosas y se las llevó a la cara. Respiró profundamente, se armó de valor y se golpeó la cara con fuerza, con la esperanza de poner fin a esta pesadilla, de despertar. Le dolía mientras se golpeaba constantemente, se oían fuertes golpes de huesos densos al chocar con otros huesos, pero aún no despertaba. No, esta pesadilla comenzaba a sentirse muy real. Golpeó una vez más, poniendo aún más fuerza en su frustración. Sintió que la mandíbula se le movía bajo la fuerza del golpe y apretó, gimiendo de dolor. Agotado, se tumbó de espaldas, con los brazos extendidos a los costados. Esto definitivamente fue real. Miró al techo y el dolor se fue atenuando poco a poco. ¿Cómo había sucedido esto? Y, lo que era más importante, ¿por qué estaba allí? ¿Qué había hecho para merecer esto?
Caden sintió una opresión en el pecho mientras el recuerdo del lugar oscuro volvía a su mente. Estaba muerto, y esa cosa había comprado su alma. Lo había convocado allí. Era demasiado para asimilar. Caden cerró los ojos y deseó poder despertar. Pero no pudo. Tenía que afrontar la realidad, tenía que recomponerse. Con la misma convicción con la que se había golpeado a sí mismo, abrió los ojos, sus manos sorprendentemente tranquilas mientras empujaba contra el suelo rocoso de la caverna y se puso de pie. La oscuridad a su alrededor parecía no tener fin, pero él no sentía nada más que la dura piedra debajo de él mientras intentaba pensar en su próximo movimiento. ¿Por qué había sucedido esto? No tenía idea, pero ahora estaba vivo. Ya no estaba en su cuerpo humano, pero sin duda estaba vivo. ¿Había una manera de regresar? ¿Había una manera de escapar? No lo sabía, y no servía de nada pensar en ello por ahora. Solo lo volvería loco. Sabía demasiado poco de este mundo, demasiado poco del extraño ser que lo había traído allí. Debería empezar por encontrar una manera de salir de esta caverna espeluznante. Si puedo salir, tal vez pueda encontrar a alguien que me ayude. Tal vez haya gente normal aquí. Caden respiró profundamente y caminó en una dirección aleatoria. Estaba oscuro, pero por alguna razón podía ver bastante bien, la oscuridad le parecía natural. Pasó sus huesudos dedos por las paredes, sintiendo los salientes rocosos. El lugar olía como la tierra profunda, húmeda, fría y rancia. Caden caminó durante un rato, buscando alguna señal que indicara que estaba cerca de la superficie. No tenía idea de a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse sentado esperando eternamente. Siguió caminando mientras pasaban los minutos, y entonces fue como si el destino hubiera brillado sobre él cuando escuchó el sonido más dulce que jamás había escuchado. Voces, gente. ¿Hay alguien ahí? Gritó Caden, lleno de esperanza por dentro. La caverna quedó en silencio cuando las voces se detuvieron. No hubo respuesta desde la oscuridad que se extendía frente a él. Hola, volvió a llamar, rezando desesperadamente por una respuesta, pero solo hubo silencio. A lo lejos, en una curva de la caverna, apareció el destello de una antorcha, que se fue haciendo cada vez más brillante. Alguien se acercaba. 3 aventureros dieron un paso cautelosamente por la curva, uno de ellos sosteniendo una antorcha encendida. 2 hombres y una mujer, todos vestidos con una extraña armadura de cuero de aspecto medieval. Los 2 hombres llevaban cada uno un arma blanca, pero la mujer no tenía nada más que una antorcha. Susurraban fervientemente entre ellos. Hola. ¿Me escuchan? Dijo Caden mientras los observaba, dudando si acercarse o no. Decidió caminar lentamente hacia ellos. ¿Quién eres?, gritó uno de los hombres, ¿puedes encender una antorcha para que podamos verte? Mi nombre es Caden. No tengo una linterna, lo siento, respondió Caden, sorprendido por sus sospechas. Me perdí aquí abajo, ¿crees que podrías ayudarme a salir? Revélate, gritó el mismo hombre. Caden siguió caminando lentamente y pronto entró en la luz periférica de la antorcha. Es un esqueleto. Jadeó la mujer, con la sorpresa reflejada en su rostro. Sabía que había algo raro en esa voz. ¿Tenías razón?, dijo uno de los hombres, menos mal que fuimos cuidadosos. Son unos monstruos aterradores. Al escucharlos, Caden respondió, sí. Realmente no sé qué pasó. Acabo de despertarme aquí. ¿Crees que podrías ayudarme? Los 3 se miraron entre sí, todos desconcertados. ¿Está tratando de engañarnos? Sí, dijo la mujer, suelen ser más inteligentes que otros monstruos, pero este lo es aún más. Nunca antes me había encontrado con uno que hablara, así que debe ser de un nivel muy alto. ¿Qué debemos hacer? Espera mi hechizo y luego carga, dijo la mujer. Espera. ¿A qué te refieres con hechizo? Por favor, no quiero hacerte daño. Solo quiero salir de aquí. No podemos dejar que nos pase, solo piensa en el caos que una bestia como esta podría causar en la superficie. Una aldea entera masacrada. Incluso si nos mata, tenemos que detenerlo aquí, rugió la mujer, su mano libre se movió de una manera extraña antes de que una bola de fuego puro se lanzara hacia él. Sin tiempo para reaccionar, Caden fue alcanzado por un rayo y gritó cuando el fuego lo alcanzó. Su voz se entrecortó cuando gritó, ¿qué? No. Por favor. Ar. Se agitó de un lado a otro, la agonía inundó sus sentidos mientras las llamas lo devoraban. Gritos espeluznantes rebotaban en las paredes de la caverna.
Espadas afiladas lo cortaron, golpeando sus extremidades repetidamente, cortando sus huesos como si fueran mantequilla. Y luego, con un último corte, su cráneo fue cortado limpiamente, agrietándose al golpear el suelo y rodar, la luz danzando sobre el suelo rocoso mientras las llamas ardían hambrientas. Capítulo 2. Caden se despertó con un grito de terror, agitándose en el suelo mientras palmeaba frenéticamente su cuerpo, tratando de extinguir las llamas que lo habían envuelto. Por favor, por favor, por favor. Suplicó, rodando frenéticamente de un lado a otro en completo pánico. ¿Qué pasó? Su cabeza. Sus dedos volaron hacia su cráneo y lo encontraron aún firmemente adherido. La confusión se apoderó de él, y entonces se dio cuenta de que no había dolor, ni fuego, su entorno estaba oscuro. ¿Qué acaba de pasar? Joder, se estaba volviendo loco otra vez. Sus manos todavía eran huesos, pero todo lo demás había vuelto a la normalidad. Sin fuego, sin dolor, sin aventureros de aspecto medieval. ¿Había sido un sueño? De ninguna manera. Todo le había parecido tan real, tan vívido. Aún podía sentir la sensación del fuego que lo envolvía, lo consumía, lo reducía a cenizas. Se estremeció al recordarlo. Esos malditos bastardos sádicos. Se sentó y respiró profundamente unas cuantas veces, tratando de calmarse. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que lo habían transportado a un nuevo lugar en la caverna, pero la misma sensación de pavor y terror todavía flotaba en el aire. Sabía que esto no era un sueño, ni una ilusión. Todo era real. Se miró a sí mismo, sus huesos crujían mientras se movía, buscando algo familiar o reconfortante. Nada se sentía bien. Se puso de pie y se alejó caminando de su posición anterior, sin saber a dónde más ir. Allí no había nada, ni señal alguna de vida. Las paredes no eran más que piedra húmeda y fría, con solo pequeñas bolsas de musgo creciendo a lo largo de los bordes. Caden escuchó atentamente los sonidos de la cueva. Un goteo constante resonaba rítmicamente desde algún lugar a lo lejos. Sus huesos temblaron por la siniestra oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? Necesitaba luz, calor, algo, a cualquiera. ¿Hola? Gritó Caden al vacío, su voz delataba su miedo. ¿Hay alguien ahí? Por favor. Como siempre, nadie respondió. Estaba solo, sin nada más que el sonido del agua que goteaba sin parar. Una vez más, supo que no podía quedarse allí. La experiencia anterior todavía lo perseguía cada vez que cerraba los ojos, pero quedarse sentado esperando a que alguien lo encontrara era inútil. Tenía que salir de allí. Dejó a un lado los extraños pensamientos sobre la reencarnación, su cuerpo monstruoso y todo lo demás que se había vuelto tan completamente desordenado. Un traqueteo marcó su primer paso mientras continuaba caminando, moviéndose lentamente a través de las cavernas oscuras, buscando cualquier señal de vida o escape. Mientras se movía, sentía cada piedra bajo sus pies descalzos. Los huesos de sus dedos presionaban suavemente contra ellas, pero las rocas afiladas seguían clavándose en él. Ya no había vuelta atrás, solo podía seguir adelante. Siguió la dirección del agua que goteaba, el aumento del volumen era su único indicador de progreso. ¿Necesitaba beber ahora? ¿Necesitaba comer? Honestamente, no tenía ni la menor idea. Había sentido una extraña sensación de hambre desde que llegó aquí, pero no se parecía a nada que hubiera sentido antes, y a pesar de no beber durante horas, no sentía la más mínima sed. ¿Qué iba a pasar cuando llegara al lugar de donde provenía el ruido? Otra pregunta que no podía responder. Su dedo del pie chocó contra una gran piedra, lo que le provocó vibraciones en todo el cuerpo. Hizo una mueca de dolor y se inclinó para agarrarse el pie. Sintió que algo no iba bien y se detuvo un momento, moviendo la cabeza de un lado a otro. Todo estaba en silencio, un silencio inquietante. ¿Quizás se estaba volviendo paranoico? ¿Hola? Gritó Caden de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Se quedó quieto durante lo que parecieron minutos mientras sentía un corazón, ¿acaso tenía uno?, latir con fuerza en su pecho, cada golpe ahogando sus sentidos y llenándolo de miedo. Su mente comenzó a vagar una vez más, pensando en todo lo que le había sucedido, cuánto tiempo había estado allí. La oscuridad comenzaba a afectarlo y se sentía solo. Muy solo. Caden sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Tenía que seguir adelante. Si se detenía ahora, nunca podría abandonar ese lugar. El miedo lo estaba afectando.
Dio unos pasos y de repente se quedó paralizado al oír un ruido que venía de lejos. Era débil y distante, pero no parecía un monstruo. No, parecía una mujer. Él. Por favor. Ayúdenme. Caden apenas podía entender las palabras. ¿Una persona? ¿Hay alguien más aquí? Sin pensarlo, entró en acción y se dirigió rápidamente hacia la voz. Una parte de él no estaba segura de si era una buena idea, pero sus instintos la ahogaron. A medida que se acercaba y los gritos se hacían más fuertes, la duda comenzó a apoderarse de él. ¿Qué podría hacer para ayudar a alguien? ¿Y si era una trampa? ¿Y si eran esos aventureros los que estaban allí para matarlo otra vez? ¿O alguien más como ellos? Dejó sus preocupaciones a un lado mientras continuaba corriendo, sus pies descalzos golpeando el irregular suelo rocoso en un intento de alcanzar a su nuevo amigo. Mientras corría, vio una pequeña luz que iluminaba las paredes. Parecía que venía de una esquina. Caden corrió hacia ella, dobló la esquina y llegó a un claro, cegado de inmediato por la intensa luz que brillaba desde una enorme cantidad de rocas luminiscentes que salpicaban el techo. La voz de la mujer todavía estaba allí, su grito lleno de terror parcialmente ahogado por un gorgoteo desagradable. Caden apenas podía ver y se esforzó por distinguir las formas que tenía frente a él. Primero vio el charco de agua que había estado persiguiendo antes y, junto a él, una masa viscosa de color azul que se tragaba a una mujer semidesnuda, con los ojos llenos de pánico mientras se revolvía dentro de la criatura viscosa. Caden se arrojó sobre la pareja, ignorando su dolor mientras sus huesos chocaban ruidosamente contra las rocas. «Oye, cabrón», gritó. «Suéltala, suéltala, cabrón». El monstruo apenas lo reconoció y siguió haciendo ruidos mientras devoraba a su presa entera. La pobre chica gritó una vez más y luego todo su cuerpo fue arrastrado más profundamente hacia el cuerpo de la gigantesca cosa viscosa, ahogando sus gritos. Ella dejó escapar un gemido desesperado y gorgoteante mientras su cabeza desaparecía por completo de la vista, con el pánico congelado en su rostro. Caden rugió y golpeó el lodo azul. El lodo cedió sin dudarlo y se tragó su brazo hasta el codo. «Mierda», maldijo y se agitó frenéticamente, tratando desesperadamente de liberar su brazo del espeso lodo azul. Finalmente, sintió que su brazo cedía poco a poco. Se esforzó y gritó mientras tiraba con todas sus fuerzas, tirando con tanta fuerza que parecía que su hombro amenazaba con desprenderse. Su brazo se soltó con un fuerte chapoteo y voló dando tumbos hacia las rocas, cortándose todo su huesudo cuerpo. «Eres un idiota», espetó, delirante, mientras se ponía de pie a trompicones. Al mirarse el brazo, vio que todavía estaba cubierto por una fina capa de película azul. Tomó una piedra y la arrojó con fuerza hacia el eslime. La piedra golpeó al eslime, pero perdió todo impulso cuando fue devorada por la bestia y asimilada por su cuerpo. El Swan lo ignoró por completo y siguió digiriendo a la mujer que yacía indefensa en su interior. Mierda. Tenía que darse prisa, pero ¿qué podía hacer? ¿La chica ya estaba muerta? A un lado de la pareja, vio un bulto de ropa tirado en la orilla, junto a la piscina. Un destello de acero le llamó la atención. ¿Un arma? No tuvo tiempo de pensarlo. Con un gruñido, se apresuró y agarró lo que fuera, sus dedos se enroscaron alrededor de la empuñadura de algo. Lo sacó de la ropa y se reveló que era una espada corta. Apretando con fuerza, apuntó hacia la cosa manchada y comenzó a correr hacia ella. Su mente le gritaba que se mantuviera alejado, pero como si estuviera poseído, Caden corrió directamente hacia ella. No, directamente hacia ella. La espada se deslizó en la sustancia azul como si fuera simple mantequilla, congelando instantáneamente al monstruo. «¡Ja!», gritó triunfante. «Estás acabado». Pero la baba aún no estaba muerta, se deslizó sobre la espada, arrastrándose sobre el guardia y su brazo, queriendo arrastrarlo hacia adentro al igual que la mujer. Caden ahora lo sabía mejor y sacó la espada antes de que la baba pudiera devorarlo. El lodo espeso no pudo retener el acero afilado y de superficie uniforme. Con un rugido, levantó la espada en alto y la blandió hacia el limo una y otra vez, con locura en sus ojos mientras cortaba pedazos de sustancia viscosa uno por uno. El slime apenas reaccionó, solo se sacudió levemente. Sin inmutarse, Caden siguió adelante y finalmente todo el cuerpo del slime se convulsionó y se hinchó antes de estallar y salpicar por todas partes. La pobre mujer cayó al suelo sin fuerzas, con todo su cuerpo inmóvil. Sorprendentemente, un timbre sonó dentro de su cabeza mientras una pantalla oscura con letras blancas apareció ante su rostro.
Baba de agua de nivel 4 asesinada. Recompensa, 130 puntos de experiencia. Caden se quedó quieto, confundido, mientras aparecían más y más mensajes. Misión acaba con tu primer monstruo completada. Recompensa, 100 puntos de experiencia. Y las campanas seguían sonando. Se cumplieron los criterios de experiencia. El nivel aumentó de 0 a 1. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. ¿Qué, carajo? Nueva misión disponible. Devora la esencia ósea de la niña. Recompensa, 200 puntos de experiencia más 1 punto de estadística. Sus ojos casi se le salen de las órbitas. ¿Devorar? ¿Qué? Recordó a la chica que yacía en el suelo de la cueva y se apresuró a ver cómo estaba. ¿Seguía viva? Se arrodilló y presionó un dedo sobre su cuello, buscando el pulso. No lo sentía. La falta de sensibilidad en sus huesos lo dejaba inseguro, ¿era su forma esquelética o estaba muerta? Desesperado, la sacudió, le tiró de los párpados y comprobó su respiración. No había nada. Se le hundió el estómago. Estaba muerta. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero él logró contenerlas. Llorar no le haría ningún bien, no podía permitirse el lujo de distraerse, tenía que permanecer alerta. La chica que tenía frente a él probablemente era solo unos pocos años mayor que él, pero allí estaba, muerta y sola en una cueva. Su cabello estaba mojado, probablemente por bañarse en la piscina antes de ser atacada por el limo. ¿La había tomado desprevenida? ¿Pero qué estaba haciendo allí sola? Un escalofrío lo recorrió mientras se preguntaba si tendría algún compañero. Su mirada se desvió hacia las pantallas que flotaban frente a él. Parecía algo sacado de un juego de rol, pero para Caden, este mundo no se parecía en nada a un juego. Era una pesadilla, y una pesadilla retorcida además. La misión de devorar a la chica lo dejaba claro. ¿Su esencia ósea? ¿Qué era eso? ¿Cómo se suponía que iba a obtenerla? Sintiéndose perturbado, sacudió la cabeza violentamente. No, definitivamente no estaba haciendo eso. ¿Por qué lo estaba considerando siquiera? Con manos temblorosas, se apartó. Tenía que irse, no podía quedarse más tiempo con el cadáver. Le inquietaba. Cuando se levantó, una punzada de hambre lo carcomía. Lo atraía, lo controlaba. Algo en su interior ansiaba alimentarse, devorar. Miró el cuerpo de la muchacha, su rostro sin vida, sus ojos oscuros mirando fijamente a la nada, sus extremidades todavía curvadas desde que había muerto. Un fervor se apoderó de él. Su mente le gritaba que no lo hiciera, pero su cuerpo lo ignoró y lo acercó a la mujer flácida, paso a paso. Se detuvo a centímetros de ella, incapaz de hacer nada más que mirar esos ojos vacíos. Su mente ardía con una necesidad insoportable, un hambre insaciable. Un profundo dolor llenó cada parte de él mientras bajaba la cabeza y acortaba la distancia final. Un ruido familiar resonó en su cabeza, pero no lo oyó, estaba demasiado consumido por la locura. Sus ojos brillaron de un rojo intenso mientras abría la mandíbula para dar un mordisco. Mordiéndole el cuello con un crujido repugnante, sus afilados dientes apenas encontraron resistencia en la carne ni en los huesos. Le arrancó la piel y masticó sus huesos, triturándolos hasta convertirlos en polvo entre los dientes. Una tenue luz blanca brillaba con cada mordisco, absorbiendo la esencia en su interior. Sintió que la esencia recorría su cuerpo, fortaleciendo y engrosando su estructura. La sensación lo llenó de poder, llevándolo más profundamente a la locura. Más, más, más. Necesitaba más. El hambre no disminuyó en absoluto, solo se hizo más fuerte. ¿Alana? Las voces resonaron en la caverna, gritos y alaridos aterrorizados que se elevaban a medida que los ruidos de huesos crujientes continuaban. Caden no los escuchó ni los notó, consumido por la necesidad primaria de devorar. Se atiborró del cuerpo de la chica muerta, mientras sus compañeros observaban horrorizados. Se escuchó un fuerte sonido metálico cuando la cuerda de un arco se tensó y se soltó. Un silbido llenó el aire antes de que una flecha lo golpeara justo en el hombro, tirándolo al suelo. Gimiendo, Caden levantó la cabeza y gruñó a los recién llegados, lleno de sed de sangre. ¿Quién se atrevió a interrumpirlo? Sus ojos se encontraron con los de ellos y la locura se disipó al instante, reemplazada por el miedo. El hombre del arco siguió disparando, cada flecha daba en el blanco y le atravesaba el cuerpo, haciéndole caer al suelo sin poder hacer nada. Gritaba de dolor y respiraba con dificultad mientras intentaba esquivarlas.
Kaden levantó las manos en señal de rendición, pidiendo que se detuviera el ataque, pero el hombre no se rindió. Tiró de la cuerda del arco una última vez y una última flecha le dio de lleno en el cráneo. Los huesos se rompieron en pedazos mientras volaba hacia atrás y caía en la piscina con un chapoteo. Su conciencia se desvaneció justo antes de que el agua lo sumergiera. Capítulo 3. Kaden se despertó con un jadeo, mientras las campanas familiares resonaban en su mente. El mundo giraba frente a él y se preguntó cuándo terminaría esta pesadilla. Había estado harto de ella desde el principio. Ya no había dudas sobre si esto era un sueño. Había muerto varias veces y todo había sido real. Sus ojos se posaron en la pantalla oscura frente a él y su respiración se entrecortó y su estómago fantasma se revolvió. Misión devora la esencia ósea de la niña completada. Recompensa, 200 puntos de experiencia más 1 punto de estadística. Se cumplieron los criterios de experiencia. El nivel aumentó de 1 a 2. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. Oh, mierda, murmuró, y el recuerdo de lo que había hecho se estrelló contra él como un maremoto de repulsión. Con arcadas, cerró los ojos, pero la imagen de la mujer que había mordido no se fue. Sus ojos inexpresivos y acusadores lo miraron fijamente, juzgándolo en silencio. El repugnante crujido de sus huesos al romperse entre sus dientes se repitió en su cabeza. Casi podía saborear y sentir los fragmentos atrapados entre sus dientes. Se acercaron pasos y Kaden miró hacia arriba para encontrar 4 criaturas mirándolo. Eran pequeños, horribles y completamente verdes de la cabeza a los pies, no medían más de 1,20 m, incluso cuando enderezaban sus encorvadas espaldas. Sus cabezas parecían calabazas flácidas, con narices bulbosas, bocas anchas y diminutos ojos negros. Vestían sencillas túnicas andrajosas y llevaban hachas rudimentarias hechas de hueso y piedra. Ambas partes se miraron fijamente, pareciendo igualmente sorprendidas. Kaden pensó que parecían duendes y no lo cuestionó. Estaban lejos de ser la cosa más extraña que había visto desde que llegó a esta pesadilla. ¿Esqueleto? No se supone que esté aquí. Chilló uno de los goblins, con sus diminutos ojos abiertos por el pánico mientras agitaba los brazos, sus gritos histéricos eran casi incomprensibles. Antes de que Kaden pudiera abrir la boca, un duende le arrojó una piedra, golpeándolo en la mandíbula y rompiéndole el hueso. ¡Ataque!, gritó, preparándose para lanzar de nuevo. ¡Arg, espera!, gritó Kaden, haciendo una mueca de dolor por el dolor que le atravesó la mandíbula mientras hablaba. Los goblins se detuvieron, intercambiaron miradas desconcertadas y se rascaron la cabeza. ¿Hablar como un esqueleto? Usa palabras, dijo un goblin en voz alta. Otro duende se rió y se dio una palmada en la barriga. ¡Qué gracioso! Los esqueletos usan palabras. Sí, puedo hablar. Kaden levantó las manos, mostrando que estaba desarmado y con la esperanza de parecer menos amenazante. No quiero pelear contigo. Los goblins lo miraron con sospecha por un momento, luego sus ojos se abrieron mientras se reían. El esqueleto no da miedo. El esqueleto es débil. Jeje, esqueleto débil. Concordó otro, volviéndose hacia Kaden. Esqueleto débil, quédate. O te mataremos. Kaden suspiró y bajó los brazos. Genial, justo lo que necesitaba, un grupo de estúpidos goblins dándole órdenes. Pero tal vez podría sacar provecho de esto. Si pudiera hacerse amigo de esas criaturas, tal vez podría aprender algo útil. Al ver que el esqueleto les obedecía, los duendes vitorearon alegremente y se rieron. El esqueleto debe obedecer al duende, gritó uno de ellos, acercándose y gruñendo para mostrar sus dientes puntiagudos. O el esqueleto morirá. Kaden volvió a levantar las manos y sacudió la cabeza. Sí, sí, estoy obedeciendo. El goblin líder hizo señas a los demás para que lo siguieran, acercándose lentamente mientras seguía gruñendo y silbando a Kaden. No te muevas, gritó, sonriendo maliciosamente. Bien, dijo Kaden, quedándose quieto y con las manos en alto. Esqueleto, quédate, dijo el goblin líder con una risita, sus ojos brillando peligrosamente antes de blandir su hacha y cortar uno de los brazos de Kaden de un solo golpe. El brazo huesudo cayó inerte al suelo y los goblins rugieron de risa mientras Kaden gritaba de dolor. El atacante no perdió el tiempo, volvió a blandir su hacha y cortó el otro brazo. Sonriendo con orgullo, el duende levantó el brazo, lo agitó y lo hizo vibrar al chocar contra sí mismo.
Caden se tambaleó hacia atrás y apretó los dientes para contener el dolor, respirando con dificultad mientras luchaba por permanecer consciente. Ahora el esqueleto no puede atacar al goblin, dijo el goblin líder con orgullo. Esqueleto, ven con nosotros. Guardó los brazos huesudos y agarró a Caden por la pierna, arrastrándolo. Caden perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo rocoso. Gimió y el mundo dio vueltas frente a él mientras los goblins aullaban divertidos. Los esqueletos obedecen a los duendes. Los duendes son los amos, coreaban, saltando de alegría. Hoy es un buen día. Nosotros los goblins tenemos un monstruo esqueleto, declaró el sádico goblin líder que cortaba extremidades a los demás. Ahora vámonos. ¿A dónde me llevas? Preguntó Caden, arrastrando las palabras mientras luchaba por pronunciarlas. Su cabeza se golpeaba constantemente contra el suelo irregular. No se lo digas, respondió el duende con brusquedad, tirándolo sin cuidado. Ahora, cállate. Otro duende golpeó las costillas de Caden, riendo alegremente mientras Caden gruñía de dolor, tratando de escapar. Goblin poderoso. Goblin esquelético que teme. Dijo el goblin, golpeando de nuevo. Se sentía completamente humillado, completamente a merced de esas criaturas diminutas y estúpidas. Tiraban de él sin cuidado, riéndose cada vez que chocaba con algo. Su cráneo rebotaba contra el suelo y empezaban a formarse pequeñas grietas por los repetidos impactos. A medida que avanzaban, el túnel se volvía más oscuro, pero los goblins lo recorrían con facilidad. Lo llevaron por varios pasillos largos e innumerables bifurcaciones, claramente familiarizados con el diseño de la caverna. ¿Tal vez tenían un mapa? Incluso si no, Caden estaba seguro de que conocían la salida. Los goblins susurraban entre ellos, mirando ocasionalmente a Caden con sonrisas depredadoras, sus desagradables dientes brillando en la tenue luz. Con un fuerte dolor de cabeza martilleándole el cráneo, Caden fue finalmente arrastrado a una enorme cámara. Había chozas de madera mal construidas alineadas en las paredes y varios goblins se asomaban y lo miraban con curiosidad y malicia. Lo arrastraron hasta un pozo de fuego en el centro donde estaban reunidos la mayoría de los goblins. Las llamas danzaban en el aire, llenando la habitación con un resplandor anaranjado. Frente al pozo había una plataforma de madera, tan mal construida como todo lo demás. En la plataforma, un goblin gordo y feo estaba sentado en un gran trono. Este goblin era más grande que los demás en todas las dimensiones y estaba vestido con una elaborada túnica roja y blanca, con varios collares de mal gusto con incrustaciones de joyas colgando alrededor de su cuello y un par de botas con armadura de placas en sus pies. Llevaba una corona sobre su cabeza calva que era demasiado pequeña y había sido asegurada en su lugar con una cuerda que servía como correa para la barbilla. Cuando Caden fue llevado ante la plataforma, la cámara quedó en silencio y todos los ojos estaban fijos en él y sus captores. Jefe. Hemos encontrado un esqueleto parlante, anunció con orgullo el goblin líder que le había cortado los brazos. Ahora, esqueleto, obedécenos. ¿Esqueleto parlante? Excelente. Los ojos del jefe se iluminaron y se inclinó hacia adelante en su silla, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. Tráelo aquí. Arrastraron a Caden más cerca y lo dejaron caer a los pies del jefe. Los goblins que estaban cerca se rieron y comenzaron a pincharlo con palos. Entonces, ¿puedes hablar? Interesante, reflexionó el jefe, inclinándose hacia adelante para examinar a Caden de cerca. ¿Cómo te llamas, esqueleto? Caden dudó, no le gustaba la situación pero no podía hacer nada más que seguirle la corriente. Caden, respondió, esforzándose por mirar al jefe a los ojos desde su posición en el suelo. Caden, murmuró el jefe, dándose un golpecito en la barbilla pensativamente. Eso me suena familiar. Tal vez el jefe haya oído hablar de él antes, le susurró un goblin a otro. Tal vez el jefe se lo coma antes, respondió el otro y ambos estallaron en risas. El jefe lo silenció con una mirada fulminante. Callan, ordenó. Luego se volvió hacia Caden. ¿Saben quién soy? Caden negó con la cabeza, sin estar seguro de qué respuesta satisfaría al ridículo duende. El jefe se rió y se dio una palmada en la rodilla. Soy el gran Grulak, proclamó con orgullo. Sus palabras fueron recibidas con vítores por parte de los goblins reunidos, que golpearon sus lanzas contra el suelo repetidamente, y el ruido resonó por toda la cámara. El jefe se deleitó con la adulación, y sus labios se curvaron en una mueca arrogante.
Dejó que los vítores continuaran por un momento antes de levantar las manos para silenciar a la multitud. Silencio, ordenó con voz retumbante. Ahora, escucha con atención. Hoy es tu día de suerte. Nos hemos apiadado de ti y hemos decidido convertirte en nuestro esclavo. Declaró con grandilocuencia, haciendo un gesto dramático con los brazos. Los goblins estallaron en vítores nuevamente y Caden se quedó sin palabras, abrumado por lo absurdo de la situación. Gracias. Supongo, murmuró Caden, deseando poder estar en cualquier otro lugar. Bien. Bien. Exclamó el jefe, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Eres sabio al comprender tu situación. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Se dio un golpecito en la barbilla pensativamente y luego señaló las piernas de Caden. Tráeme los huesos de ese esqueleto. Ordenó. Varios goblins se adelantaron para cumplir la orden y desgarraron los huesos de Caden con una crueldad salvaje. El dolor era insoportable. Caden intentó luchar, pero los goblins eran demasiado fuertes. Lo sujetaron y le arrancaron las extremidades que le quedaban, dejándolo retorciéndose de dolor, reducido ahora a solo su torso y cráneo. ¡Ah, perfecto! Exclamó el jefe, con los labios curvados en una sonrisa mientras sostenía en alto una de las piernas de Caden, admirándola. Me haré un buen bastón de hueso con este. Señaló la otra pierna. Y esto será un hermoso collar. Un símbolo de como yo, Gran Grulac el Grande, derroté al temible esqueleto parlante Caden, declaró. Perdido en la agonía, Caden apenas registró nada de lo que se decía. Se quedó allí gritando, sus lamentables gemidos ahogados por los goblins que vitoreaban a su líder. Ahora, dijo el jefe, volviéndose hacia sus seguidores, llévenlo al pozo de esclavos. Y no lo dejen escapar. ¿Escapar? ¿Qué tan estúpidos eran? Caden no sabía si reír o llorar. ¿Cómo diablos se suponía que escaparía sin malditas extremidades? Sí, jefe. Un goblin asintió y tomó a Caden por una de sus costillas, usándola como mango mientras lo llevaba hacia un túnel cercano. Mientras se lo llevaban, los goblins cantaron al unísono mientras el jefe actuaba la historia de cómo mató al temible esqueleto parlante. Capítulo 4. El goblin llevó a Caden por un túnel húmedo y sinuoso, silbando una melodía que resonó en las paredes viscosas. Cuando llegaron a una pequeña puerta de madera reforzada con barras de hierro, el goblin se detuvo para abrirla y luego, sin contemplaciones, arrojó a Caden adentro. La puerta se cerró de golpe y el silbido del goblin se desvaneció en la distancia, dejando a Caden solo en el silencio tenue y espeluznante. Caden permaneció inmóvil por un momento, desorientado y dolorido, antes de darse la vuelta para poder ver. La habitación estaba iluminada por un extraño resplandor azulado proveniente del líquen adherido a las paredes, que arrojaba una luz etérea que iluminaba el sombrío entorno. Había huesos esparcidos por el suelo y, al otro lado de la habitación, dos figuras humanas yacían desplomadas contra la pared, apoyadas una en la otra y envueltas en pesadas cadenas. Sus cuerpos estaban demacrados y sin vida, parecían muertos o al borde de la muerte. Escudriñó la habitación y confirmó que no había guardias a la vista. El goblin se había ido sin mirar atrás. Caden estaba atrapado, rodeado de enemigos y no veía una salida inmediata. Un pensamiento sombrío cruzó por su mente, ¿y si simplemente se estrellaba el cráneo contra la pared y terminaba con todo? Cada vez que moría, despertaba en un lugar nuevo, completamente curado como si estuviera viviendo una pesadilla interminable. La idea lo tranquilizaba, pero la incertidumbre de si despertaría de nuevo le impedía correr ese riesgo. Sin embargo, era un último recurso reconfortante. La cabeza le dolía y le costaba concentrarse en un plan de escape. Sentía una sensación persistente, como si hubiera olvidado algo importante. El hambre lo carcomía y se intensificaba con cada momento que pasaba. Sus ojos se sintieron atraídos por un hueso particularmente grande que yacía cerca, ¿un fémur? La idea de devorarlo era repulsiva, pero el hambre era implacable y nublaba su juicio. No, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza como para disipar el pensamiento. No puedo, no lo haré. Pero el hambre lo acosaba, susurrándole insidiosamente que era inofensivo, que el dueño del hueso se había ido hacía tiempo. Actuaba como un demonio sobre su hombro y, mientras su determinación vacilaba, el dolor en su cabeza se acentuaba, haciendo que le resultara difícil preocuparse por cualquier cosa excepto por calmar el hambre. Impulsado por el instinto, avanzó lentamente, moviendo el cuerpo con una concentración singular. Lentamente, con mucho esfuerzo, utilizó el cráneo y los dientes para arrastrarse hacia el hueso.
Su mandíbula se cerró con un chasquido agudo y la mordió hasta romperla en pedazos. El sabor era sorprendentemente intenso, una satisfacción sombría que lo llenó momentáneamente. A pesar del acto repugnante, su hambre apenas disminuyó. Observó otro hueso, luego otro, devorando más de una docena, sintiendo que su estructura esquelética se volvía más densa con cada uno. Cuando empezaron a brotar pequeños espolones donde habían estado sus extremidades, un timbre familiar resonó en su mente, rompiendo la neblina del hambre. Criterios de avance cumplidos. Avance de esqueleto muy frágil a esqueleto frágil. Recompensa, +1 a todas las estadísticas. Cierto, las pantallas oscuras. ¿Cómo se había olvidado de ellas? Si hubiera tenido una mano para hacerlo, se habría dado una bofetada en la cara. Las pantallas habían aparecido varias veces antes, como si fueran algo sacado de un juego, siempre mencionando cosas increíbles como estadísticas, niveles, misiones y experiencia. ¿Y si pudiera usarlas para salir de allí? ¿Pero cuáles eran sus estadísticas? ¿Y cómo podía verlas? Mientras pensaba en ello, estrujándose el cerebro, pronto apareció un menú frente a él. Estado. Caden, esqueleto frágil. Nivel 2, sin clase. Salud, 4/14 resistencia, 7/14 maná, 6/6. Experiencia, 30/600. Estadísticas. Fuerza, 2 agilidad, 2 vitalidad, 2 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 5. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Sus ojos se nublaron, la información extranjera lo abrumaba fácilmente. Eran muchos números extraños para asimilar. Esto era completamente como un juego y completamente absurdo. ¿Habilidades únicas? ¿Qué eran esas? Dejó de lado las preguntas por ahora, los puntos de estadísticas gratis habían llamado su atención, luciendo como algo que podría usar para mejorar. El problema inmediato era la supervivencia y, considerando su situación, necesitaba algo que lo hiciera lo suficientemente fuerte como para derrotar a los goblins. Sus extremidades volvían a crecer lentamente a medida que consumía los huesos, lo que le hacía sentir un atisbo de esperanza. Si podía recuperar sus extremidades y la fuerza suficiente para vencer a los goblins, tenía una buena oportunidad. Así que las estadísticas más importantes para su supervivencia fueron sin duda la fuerza y la agilidad. Asignó 3 puntos a la fuerza y 2 a la agilidad, lo que le permitió sentirse un poco mejor respecto de sus posibilidades. Estado. Caden, esqueleto frágil. Nivel 2, sin clase. Salud, 4/14 resistencia, 7/14 maná, 6/6. Experiencia, 30/600. Estadísticas. Fuerza, 5 agilidad, 4 vitalidad, 2 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Al examinarse a sí mismo, nada parecía ser tan diferente, o eso pensó, hasta que sus ojos se posaron en un destello de luz que emanaba del centro de su pecho. ¿Qué fue eso? La luz era tenue, extremadamente tenue, pero podía jurar que no había estado allí antes. Nunca la había visto. Mientras la observaba, latía muy levemente. Le recordó un poco al latido de un corazón. ¿Era eso? ¿Su nuevo corazón? ¿Había estado allí desde el principio? ¿Fue el avance o los puntos de estadísticas lo que lo hizo? Decidió mirar más de cerca la próxima vez que cambiaran para poder averiguarlo con seguridad. Por ahora, se sentía más fuerte, más rápido, más capaz. El hambre que lo había consumido se había atenuado hasta convertirse en un dolor manejable debido a todos los huesos que había comido. Pero sabía que necesitaba seguir consumiendo huesos si quería regenerar completamente sus extremidades. Incluso si ahora era más poderoso, de poco le servirían sin sus extremidades. Le daba náuseas pensar en ello, pero reprimió esa sensación y la ignoró. Su nuevo poder lo motivó y renovó su esperanza. Había estado corriendo por allí durante días sin poder defenderse en lo más mínimo. Una y otra vez había sido abusado por humanos enfermos y duendes estúpidos. No quería verse obligado a encogerse frente a ellos, a ser débil, asustado y temeroso. No, quería libertad. De todo. Volvió a trabajar, pasando lentamente de un hueso a otro tan rápido como podía, machacándolos y sintiendo que el poder dentro de él crecía.
El sabor también estaba creciendo en él. Y moverse se hacía cada vez más fácil a medida que sus huesos volvían a crecer. Pero aún así iba bastante lento. No tenía forma de controlar el tiempo y, aunque no se sentía cansado en absoluto, estaba seguro de que había pasado casi un día entero. Los pequeños espolones empezaban a adquirir un grosor considerable, pero no tenían más que unos pocos centímetros de largo. Temía quedarse sin huesos antes de que sus extremidades volvieran a crecer por completo. La desesperación lo agarró por los hombros mientras miraba hacia las figuras encadenadas. Y en ese momento, como si leyera sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció ante él. Nueva misión disponible. Devora la esencia ósea de los dos humanos. Recompensa, 150 puntos de experiencia más 2 puntos de estadísticas. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras leía. Sinceramente, ya lo había pensado varias veces. Los huesos pequeños eran una pérdida de tiempo y esfuerzo en comparación. Sus ojos iban del mensaje a las cifras. Sabía que era la mejor opción si quería tener una oportunidad de salir de allí. Los dos eran prácticamente como un banquete enorme en comparación con lo que había estado comiendo hasta ahora. Realmente odiaba esa comparación. ¿Por qué tenía que compararlos con comida? ¿Pero no era eso lo que eran? Su mente seguía racionalizándolo y él hizo una pausa en sus acciones, permaneciendo quieto y debatiendo en su interior. El tiempo seguía pasando, tiempo valioso que podía utilizar para prepararse para su escape. ¿Por qué perdía el tiempo debatiéndolo? Probablemente ya estaban muertos, y mientras lo estuvieran, entonces no había ningún problema. Armándose de valor, decidió comprobarlo. Al menos así lo sabría con seguridad. Caden se arrastró por la habitación, con el corazón palpitando con fuerza, hasta que estuvo al lado del hombre. Observó el cofre con atención en busca de cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de vida. Nada. Caden presionó su cabeza contra el pecho del hombre, esperando escuchar el latido de su corazón. El silencio lo recibió, confirmando lo que había esperado y temido: el hombre estaba muerto. Se le revolvió el estómago, pero no pudo ignorar el hambre que lo acosaba ni la promesa de fuerza. Lo siento, susurró antes de morder el hombro del hombre. Una embriagadora oleada de poder lo invadió, más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Mientras consumía los restos, sus huesos se movieron y se engrosaron, sus extremidades volvieron a crecer rápidamente. Era estimulante, una satisfacción primaria que lo dejó con ganas de más. Devoró los restos del hombre, sintiéndose más vivo con cada bocado. Era demasiado delicioso, el sabor demasiado celestial. Más allá de cualquier otra cosa que hubiera comido jamás, y sus brazos habían vuelto a crecer hasta los codos. No tenía deseos de detenerse, consumiendo por completo las piernas, los brazos y la cabeza del hombre. Demasiado pronto, no quedó nada más que los trozos de carne y hueso que tenía pegados en los dientes. Sus extremidades se habían regenerado un poco más allá de los codos, los huesos eran sólidos y fuertes. Más que nada, ansiaba sentir esa oleada de poder una vez más. Necesitaba sentirlo de nuevo. Volviéndose hacia la mujer, siguió el mismo proceso, primero observando si su pecho se movía, pero no avanzó más, vio que su pecho subía y bajaba débilmente. Estaba muy cerca de morir, pero aún estaba viva. Una punzada de decepción lo invadió y se estremeció de horror y conmoción. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo podía sentirse decepcionado por el hecho de que alguien estuviera vivo? Se dejó caer contra la pared, el peso de sus acciones cayó sobre él mientras miraba hacia el techo, odiándose a sí mismo por desearle la muerte a una desconocida al azar. Seguro, esta chica probablemente lo habría atacado si hubiera estado consciente, pero eso no importaba, hasta donde él sabía, la chica era completamente inocente. Querer que ella muriera no lo hacía mejor que todos aquellos que lo habían atacado. Caden se rió histéricamente y golpeó su cabeza contra la pared mientras gritaba: «Este mundo está jodido». Su voz resonó en la celda cavernosa. Ya nada era como se suponía que debía ser. Los humanos lo veían como un monstruo, estos goblins lo trataban como un esclavo sin valor. Y para colmo, algún malvado imbécil había esclavizado su alma. ¿Y para qué? ¿Para qué? No tenía a nadie. Absolutamente a nadie. Aquel lugar era un infierno. La ira estalló en su interior, aumentando y aumentando. Estaba furioso. Rabia, pura rabia hirviente hacia esos aventureros demoníacos que lo atormentaban, los horribles goblins que lo encarcelaban y, más que nadie, el malvado imbécil que era el culpable de todo su sufrimiento para empezar.
que lo arrojó a este cuerpo inmundo de esqueleto sin siquiera explicar una sola cosa. Juró que un día se vengaría de todos los que le habían hecho daño. Y de una forma u otra, encontraría a ese imbécil y lo asesinaría para poder recuperar el control de su maldita alma. No importaba lo que costara. Incluso si eso significaba convertirse en el mismo monstruo del que lo acusaban. Volvió a mirar a la chica. Su estado era crítico. Su muerte inminente era casi segura. ¿Qué sentido tenía esperar? Si ella moría a manos de él, el sistema probablemente le otorgaría experiencia. Así que, con toda honestidad, ella debería simplemente ser útil y morir por él para que pudiera hacerse más fuerte. La idea le hizo sentir náuseas, pero sabía que en este mundo brutal, la fuerza era la supervivencia. Si necesitaba convertirse en un monstruo, eso era lo que haría. Era esclavo de los caprichos de los demás, simplemente demasiado débil para tener derechos, no tenía una maldita opción. Los orbes brillantes en las cuencas de sus ojos ardían rojos con determinación. Sin dudarlo más, se inclinó y mordió, sellando su resolución de hacer lo que fuera necesario para liberarse. Capítulo 5. En el interior de la caverna húmeda, un silencio sepulcral llenaba el aire. Los huesos que una vez estuvieron esparcidos por el suelo no se encontraban por ningún lado y las dos figuras encadenadas habían desaparecido, con sus grilletes rotos y tirados a un lado. En su lugar, una figura esquelética alta se desplomó contra la pared, con los brazos apoyados a los costados. Los huesos del esqueleto eran robustos y densos, y un tenue resplandor blanco emanaba de su cráneo. Lo hice, dijo con una voz ronca y gutural, apenas audible. Su tono era hueco, carente de emoción. La maté. El esqueleto miró fijamente hacia adelante, con la mirada fija en el espacio vacío donde una vez había estado la mujer, ahora reemplazado por pantallas oscuras y sombrías. Humano de nivel 6 asesinado. Recompensa, 410 puntos de experiencia. Misión devora la esencia ósea de 2 humanos completada. Recompensa, 150 puntos de experiencia más 2 puntos de estadísticas. Siguió un silencio, la mirada del esqueleto nunca vaciló. Hice lo que tenía que hacer, continuó, su voz cada vez más fuerte. No tuve elección. El esqueleto se sentó, sus dedos huesudos clavándose en el suelo mientras apretaba los puños. Sobreviviré a esto, gruñó. No me romperán. Mientras hablaba, su mirada se volvió feroz y se puso de pie, sacudiéndose toda la culpa que lo agobiaba. No era débil y no se permitiría serlo. Con frialdad clínica, abrió la pantalla de estado y asignó los 2 nuevos puntos directamente a la fuerza. Estado. Caden, esqueleto frágil. Nivel 2, sin clase. Salud, 14/14 resistencia, 14/14 maná, 6/6. Experiencia, 590/600. Estadísticas. Fuerza, 7 agilidad, 4 vitalidad, 2 resistencia, 2 núcleo de maná, 2 flujo de maná, 2. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Solo quedan 10 puntos de experiencia más, señaló Caden. Miró su pecho y no vio ningún cambio en la luz. Entonces no es fuerza, es bueno saberlo. Ahora necesitaba encontrar una salida. Se volvió hacia la puerta, considerando sus opciones. ¿Debería intentar escapar o esperar a que alguien pasara? Si bien era evidente que sentía hambre, su cuerpo no parecía depender de la comida o la bebida para sobrevivir. También sabía con certeza en ese momento que había estado despierto durante más de 24 horas, pero todavía estaba completamente despierto y ni siquiera un poco cansado. Podía darse el lujo de esperar, lo cual era un plan seguro, esperar, emboscar al primer guardia que pasara, usarlo para subir de nivel y escapar en silencio. Sí, podía darse el lujo de esperar, pero no le gustaba. Lo ponía en un estado pasivo, esperando y perdiendo el tiempo, dependiendo de otros para escapar. No, definitivamente no. Iba a liberarse de alguna manera, solo necesitaba encontrar una manera de pasar esa puerta. Se acercó y golpeó la puerta, comprobando que estaba sólida. Si tuviera un arma, tal vez podría romperla, pero no estaba seguro de poder derribarla con las manos desnudas. Sus brazos definitivamente se romperían antes de que pudiera atravesarla. No había forma de que volviera a aliciarse voluntariamente. Sin embargo, tenía un arma, ¿no? Volvió a mirar las cadenas donde habían estado las 2 figuras.
Las cadenas estaban rotas en varios lugares, mordidas por completo. En su estado de confusión, debió haberse comido las cadenas por error sin darse cuenta. Sus dientes y mandíbula eran su arma. Lo había visto de primera mano, mordiendo carne y hueso sin el menor problema. La madera y ese pequeño trozo de hierro que reforzaba la puerta no deberían ser un problema, diablos, también había mordido las cadenas de hierro. Definitivamente valió la pena intentarlo. Mientras continuaba inspeccionando la puerta, se dio cuenta de las bisagras. Los goblins habían sido lo suficientemente estúpidos como para instalar la puerta con las bisagras hacia adentro, lo que no era tan sorprendente considerando su inteligencia general. No quería romper la puerta por completo, ya que eso lo dejaría vulnerable si tenía que rendirse en medio de su escape. Pero si pudiera morder las bisagras, podría liberar la puerta y mantenerla intacta. Sintiéndose esperanzado, se agachó y acercó la mandíbula lo más que pudo. Como no podía alcanzarla del todo, se tumbó de costado y se esforzó. Incapaz de llegar más lejos, apretó los dientes y sintió una alegría instantánea cuando sus dientes chocaron contra el áspero metal. Por un breve instante, luchó contra su mordida, parecía que iba a resistir, y luego se rompió. La bisagra inferior se rompió y provocó que la puerta se moviera ligeramente después de perder el soporte. Ahora, más seguro, se puso de pie y se preparó para atacar la segunda bisagra. Esta resultó ser un poco más complicada, ya que no podía acostarse. Con un poco de ensayo y error, descubrió una forma de pararse sobre la manija de la puerta con su pierna izquierda, presionar su cuerpo con fuerza contra la puerta y estirar su otra pierna a lo largo de la pared. Abrazándola todo lo más fuerte que pudo, finalmente logró la palanca y el alcance adecuados. Una vez en posición, con su esqueleto contorsionado de la manera más extraña, le fue fácil morder y, sin la bisagra, la puerta se aflojó aún más. La puerta ya no era estable, se movió debajo de él y lo tomó por sorpresa, cayendo al suelo hecho un lío de miembros, con las piernas sobre la cabeza. Tras recuperar el equilibrio, se levantó de nuevo y sonrió. Fue un pequeño error de cálculo, pero no importó en lo más mínimo. Sin perder tiempo, rodeó el marco de la puerta con las manos y tiró con fuerza. La madera crujió y, aunque el pestillo de la puerta hizo todo lo posible por mantenerse en su sitio, solo era cuestión de tiempo que lo consiguiera soltar por completo. Apoyó el marco de la puerta contra una pared y se apartó. Hasta ahora, todo bien, asintió para sí mismo. Respiró profundamente, se recompuso y atravesó la abertura con cuidado, con los ojos fijos en el oscuro y vacío túnel de la caverna. Se abrió paso por él tan silenciosamente como pudo. Mantuvo los ojos bien abiertos, alerta, preparado para cualquier cosa. Mientras se movía, le resultaba difícil permanecer en silencio, sus articulaciones estaban ásperas y rozaban entre sí con cada paso, y los ruidos resonaban en lo profundo del túnel. Aún así, siguió adelante y, afortunadamente, era un camino recto. No pasó mucho tiempo antes de que el túnel comenzara a abrirse y la luz comenzara a asomarse. Cuando llegó al final, se asomó a la enorme caverna. Vio el pozo de fuego y se dio cuenta de que la mayoría de los goblins estaban dando vueltas alrededor o sentados. Un poco más lejos, el trono estaba vacío. No vio a Peggrodak por ningún lado, lo que era una bendición y una maldición a la vez. Era bueno porque el jefe goblin era definitivamente el más problemático, pero si no sabía dónde estaba, era infinitamente más difícil evitarlo. Podría estar en cualquier lugar. Al observar las demás zonas de la caverna, notó que había unos cuantos goblins moviéndose alrededor de la entrada, algunos durmiendo en el suelo, otros charlando y bebiendo. Afortunadamente, no estaban de guardia y no había patrullas. Los goblins parecían bastante tranquilos, como si no tuvieran enemigos a los que temer. Su plan original de llegar a la entrada ahora parecía una apuesta arriesgada. Había demasiados goblins reunidos a su alrededor y pasar sin ser visto sería imposible. Podía escapar corriendo, pero no tenía confianza en tener éxito. Si un solo goblin le ponía las manos encima, todo podría acabarse. No sabía cómo se las arreglaría contra ellos. Tenía que pensar en otra cosa, ¿pero en qué? Había muchos otros túneles dispersos por allí, pero no tenía idea de a dónde conducían. Entrar en cualquiera de ellos sería una apuesta arriesgada, podría terminar caminando directamente hacia la casa de un duende, o algo aún peor. De todos modos, era mejor que nada, y había varios túneles cerca de él. Sin nada en qué basar su decisión, simplemente eligió el más cercano y se arrastró a lo largo de las paredes.
Llegó sin problemas y, con una rápida mirada hacia atrás para asegurarse de que nadie se acercaba a él, se deslizó dentro del agujero. Era incluso más estrecho que el túnel húmedo del que venía, apenas lo suficientemente ancho para que cupiera una sola persona. Todo el túnel estaba cubierto de una extraña baba morada. Mientras respiraba, el aire olía asqueroso y tóxico y, a diferencia del túnel húmedo, no había ni un solo líquen aquí, lo que hacía que el túnel quedara completamente oscuro. Si no fuera por su increíble visión nocturna, no habría podido ver hacia dónde se dirigía. A lo lejos, apenas podía distinguir algunas rocas que bloqueaban su camino. Maldiciendo por dentro, se acercó para investigar. Una gran pila de rocas bloqueaba el túnel y parecía que éste se había derrumbado. Pero al mirar hacia arriba, Caden no vio agujeros en el techo. De cualquier manera, no había forma de evitarlo. Pero tal vez pudiera mover las rocas y, si lo lograba, al menos estaría seguro de que no había goblins del otro lado. Sería seguro. Caden empujó y descubrió que las rocas estaban muy sueltas. Se movían con facilidad y, con unos cuantos empujones y moviendo algunas de las grandes y pesadas, pudo crear un agujero lo suficientemente ancho para pasar. Al otro lado, el túnel se alargaba un poco más y se hacía cada vez más ancho. Era lo bastante grande como para que 3 adultos pudieran ir de pie hombro con hombro y aún así quedara espacio libre. Frente a él, el camino se dividía en 3 partes, aparentemente todas idénticas. Necesitando un plan, decidió quedarse siempre en el lado izquierdo, lo que le daría más posibilidades de encontrar el camino de vuelta si lo necesitaba. Caminó y caminó en la oscuridad y entonces sintió que algo se aplastaba y hacía ruido bajo su pie, seguido inmediatamente por un timbre familiar. Tejedor de oscuridad de nivel 1 asesinado. Recompensa, 20 puntos de experiencia. Se cumplieron los criterios de experiencia. El nivel aumentó de 2 a 3. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. Que miró hacia su pie y vio que le goteaba un líquido verde y que unas vísceras de aspecto desagradable le cubrían el hueso del talón. Se oyeron unos rasguños y chirridos por todos lados y vio que las rocas empezaban a moverse frente a él. Algo andaba muy mal y, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que esas cosas no eran rocas. No, eran pequeñas arañas de color gris oscuro que se camuflaban perfectamente con las rocas. Había toneladas de ellas y todas se habían despertado después de que él pisara una y la aplastara. Caden se estremeció, sintiéndose congelado mientras las arañas lo miraban fijamente, sus pequeños ojos rojos brillantes eran demasiado fáciles de ver en la oscuridad. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.